Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia. Esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Donde la ciencia y la fe se unen para contribuir en la vida del hombre. Moscati, sanando cuerpos, sanando almas. Hola a todos, muy buenas tardes. Es un gusto nuevamente estar con ustedes desde aquí, desde Grupo Moscati en San José Radio Canadá. El día de hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros, un gran amigo. De verdad que es un momento muy especial. Esta semana, el día 12 de abril, se conmemoró el Día de San José Moscati, nuestro patrono, que es el médico santo, es un médico que dio su vida, entregó todo su servicio principalmente para ayudar a las personas pobres. Hoy nuestro tema precisamente lo vamos a manejar y lo vamos a hablar con nuestro gran amigo, el sacerdote, el médico, el doctor Álvaro Cervantes. ¿Cómo estás, Álvaro? Qué gusto verte, qué gusto nuevamente que estés aquí con nosotros. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gil? Muy buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos que nos pueden escuchar y ver a través de Radio Canadá y de Radio Canadá para el mundo. Un gusto saludarte. No, hombre, al contrario, verdad que es para nosotros una dicha poder estar en este momento contigo platicando. Sé que estás ocupado, muchas actividades, su consulta, el trabajo y eh, todas tus actividades como tal que tienes, pero que nos hayas dado este espacio para estar aquí, de verdad que te lo agradecemos. Y como lo mencionaba, ¿no? El día 12 se conmemoró el Día de San José Moscati, nuestro patrono, y un gran ejemplo para nosotros, ¿no? En especial, en particular, es para mí un ejemplo, un ícono de cómo como médico también puede ser espiritual y de verdad que eso es lo que más ayuda, lo que más sana al paciente, ¿no? Muchas veces el paciente en estos momentos de sufrimiento, de problemas, se siente abandonado por Dios, rechaza a Dios, es cuando a veces más rechaza la religión, rechaza todo este acercamiento espiritual. ¿Cómo como médico podemos acercarnos y darle ese servicio, ¿no? Si bien le vamos a dar la atención, la consulta, ¿cómo también poder encaminar a que nuestro paciente ofrezca este sufrimiento para nuestro Señor y para que tenga una mejor recuperación? Como médico y como Claro, sacerdote, bueno, ¿qué nos podrías hacer? claro que sí. Entendiendo que para nosotros el enfermo que tenemos enfrente es un ser humano completo. Desgraciadamente, el mundo moderno, con la ciencia y la tecnología tan avanzada que ya tenemos, el conocimiento científico se ha fraccionado. Tan se ha fraccionado que actualmente tenemos grandes especialidades, tan solo en el área de América, hasta las subespecialidades, ¿no? Eso es muy bueno, pero desgraciadamente hace que tengamos una visión fraccionada también del ser humano, como de la misma ciencia. Y entonces nos enfocamos a la parte técnica, que bueno, excelente, pero descuidamos esa parte un poco más holística del ser humano, esa parte interior, ese mundo afectivo del ser humano. Y este mundo afectivo con sus cuatro subáreas, que son las pasiones, las emociones, los sentimientos y el humor. Y entonces cuando ese ser humano está lastimado, es muy difícil acercarse. Así como cualquier ser vivo, el ser humano también avienta la agresividad cuando alguien se acerca, cuando previamente estamos lastimados. Entonces es muy fácil encontrarse con ese paciente que está dolido, que está resentido por la misma vida, por su pasado e inclusive por las figuras de ascendencia de autoridad. Aquí ya estoy metiéndome un poquito en el área de la psicología. Entonces ese coraje lo vamos volcando hacia nuestros padres, lo vamos volcando también hacia las figuras de autoridad, como en este caso Dios. Y entonces mezclamos ese resentimiento, ese padecimiento actual de mucho dolor, de mucha angustia, más lo que traemos, obviamente el resultado es desastroso para todos.
ya que empezamos a tener un coraje y un resentimiento y hasta acciones agresivas en contra del mismo personal de enfermería, de camillería, médico, inclusive religioso, ¿no? Y si eso le sumamos que en el mundo moderno están saliendo muchas deficiencias humanas de muchos de nosotros, cristianos en general, ordenados y no ordenados, sacerdotes y no sacerdotes, religiosos y no religiosos, y se le ha estado dando ese golpeteo mediático a través de los medios, pues esto ha generado todavía un poco más de coraje, muy justificable, muy entendible. Entonces todo esto se va juntando, se va uniendo hasta ser una bomba de tiempo que explota con el paciente en ese momento en nuestras manos. ¿Qué podemos hacer ahí? Ante todo, darnos cuenta que es un ser humano como yo, como tú, como cualquiera, que está con un dolor físico y también un dolor interno en el mundo afectivo, en cualquier área que ésta sea. Es difícil no engancharse con ellos, es difícil no reaccionar ante sus agresiones, es difícil no ponerse a la defensiva cuando me está gritando, cuando me está ofendiendo, o simplemente con una actitud pasivo-agresiva no me hace caso y no contesta a mis preguntas médicas que puedo estar haciendo. En ese momento, lo que se recomienda en el área profesional es no abordar este tema con el paciente en ese momento. Recordemos que un paciente, una persona enojada, con ira, nunca va a entrar en el terreno del diálogo. Jamás. Lo que podemos hacer ahí es complicar más las cosas. Entonces, primero, no engancharse. En segunda, tener un poquito de conocimiento profesional para saber en qué momento poder ingresar, poder poner la mano en ese mundo afectivo que está lastimado. Tercero, obviamente, tiene que ver con la preparación previa de nosotros los cristianos, católicos y profesionales en esta área. Podemos y debemos conocer al ser humano en su interior para poder tener las acciones profesionales y hasta religiosas correctas y adecuadas para enfrentar a este paciente. Y por supuesto, y al final lo dejé a propósito, esa fuente y esa forma central de la espiritualidad de todo cristiano, pues es la Eucaristía. Definitivamente, desde Juan Pablo II, él nos decía que el centro de toda espiritualidad es el Señor, y muy concreta, sacramental del Señor en este mundo. Entonces, es lo primordial ese encuentro con el Señor a través de los sacramentos. Difícil, claro, por los horarios, por el cansancio, a veces por nuestras vidas personales que no nos permite acceder a los sacramentos. Pero esa es una de las bases. Número dos, yo creo que el silencio es importante. Recordemos que el Señor siempre habla en el silencio, dicen los grandes santos. Y mientras haya ruido en nuestro interior, es muy difícil escucharnos. Y al no saber escucharnos, va a ser mucho más difícil escuchar al que habla en el silencio. Es muy importante ese silencio y sobre todo, amigos y amigas, hermanos y hermanas, someternos a terapia también cada uno de nosotros, al menos en mi área, que es área de urgencias, áreas críticas también, donde se ve mucho dolor, donde se ve mucha muerte. Pues todo esto lo vamos cargando y lo vamos ahí asumiendo, metabolizando físicamente, espiritualmente, y nos va haciendo daño. Y yo creo que es muy importante también en algún momento decir, algo me está pasando como ser humano, llevo tanto tiempo en el servicio médico y necesito ayuda para sacar esto, para platicar esto, para poner orden en esto, porque es frustrante enfrentar a un paciente y no poder hacer más por él, o a pesar de haber hecho todo por él, el resultado no fue el que nosotros hubiésemos querido desde el punto de vista médico, técnico o espiritual. Entonces, estas heridas que todos traemos por el hecho de ser simples seres humanos, también necesitamos nosotros irlas sanando, porque nadie da lo que no tiene. Nemo dat, pues non habet, decimos en latín, ¿no? Entonces, si queremos nosotros dar esa parte, ese alivio espiritual, tenemos que tenerlos primero. Ahorita todo esto que estás comentando finalmente me regresa a San José Moscati, ¿no? También él antes de empezar su atención en el hospital, primero escuchaba misa,
recibía la comunión, recibía la Eucaristía, atendía a pacientes pobres, iba a su casa a verlos, a atenderlos y posteriormente se iba a su turno al hospital, ¿no? Entonces, como dices, esto lo llena a él y nos llena a nosotros en cuanto lo empezamos a recibir y lo sentimos de esta manera. Qué otro ejercicio espiritual recomendarías para nosotros como médicos, como personas de la salud? Como tú lo mencionaste, ¿no? Estar en gracia de Dios, estar con todos los sacramentos y recibir la Eucaristía. ¿Hacer alguna oración sería recomendable antes de empezar el turno? Estando con el paciente, ¿hay alguna oración que tú practiques o recomiendes? Desgraciadamente, aquí en México, desde la guerra cristera, vamos hablando de 1920, de los años 20, hasta nuestra fecha, pues tenemos una gran separación que en su momento fue prudente, en su momento yo creo que fuera necesaria, la separación entre la iglesia y el Estado. Y eso yo creo que fue muy bueno, pero se llevó a niveles muy exagerados. Y hoy aquí en México tenemos una frasecita que la educación debe ser laica y el concepto de laico viene del griego laos, que significa pueblo. Entonces, el benemérito de las Américas, Benito Juárez y García, mexicano, oaxaqueño, cuando él ideó esto, siendo ex seminarista, pues entendía perfectamente las etimologías grecolatinas y entendía una educación laica, es decir, una educación del pueblo, pero para el pueblo. No tenía nada que ver con esa educación en contra de Dios, en contra de la religión, en contra de lo espiritual, en contra de lo que va más allá de lo físico, que desgraciadamente es el concepto que hoy se maneja aquí en México en general. Entonces, esto ha hecho que la parte religiosa se rompa, haya un rompimiento entre mi vida personal y mi vida técnica profesional, cosa que no pasa, por ejemplo, allá en Oriente, donde nuestros hermanos y hermanas de esas latitudes, Japón, China, por mencionar los más grandes, han unido perfectamente su historia, han unido perfectamente su cultura con la tecnología. Y entonces ellos cuidan mucho su cultura, sus construcciones antiguas, respetan mucho sus monumentos y están abiertos a la tecnología y a la economía mundial, ¿no? Hasta actualmente se considera de las economías más fuertes, son ellos. Desgraciadamente México tiene una gran bagaje cultural, pero también una gran separación, una gran ruptura. Y eso hace que esa expresión religiosa, esa expresión espiritual, esa religión, esa forma de unirme con Dios y con los demás, y no estoy hablando solamente de la religión cristiana católica, estoy hablando en general, se vea mal. Esa ruptura nos hace ser muy prudentes en nuestras expresiones al exterior de nuestra religiosidad, cualquiera que ésta sea, cualquiera que sea nuestra religión y creencia religiosa. Eso hace que esa expresión religiosa, ese contacto con lo divino, sea en lo privado. No está mal, pero si hay una ruptura cultural que no me permite tan fácil expresar esa unión con Dios, con el otro, con el que está enfrente de mí, porque la crítica no se hace esperar, es muy fuerte. Y en el terreno institucional, en el terreno hospitalario, es mal visto, inclusive nos puede llegar a costar el trabajo. De hecho, fue mi experiencia. Yo perdí mi trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando el jefe de enseñanza me descubrió confesando a un paciente y de ahí en adelante fue realmente un infiernito mi poca estancia en el Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en México. Entonces sí hay mucho resentimiento, hay una gran separación cultural, hay una necesidad de separar lo espiritual, religioso con lo técnico, con lo médico, con lo profesional. Y eso nos está llevando a que esas expresiones tengan que ser muy privadas. Y contestando a tu pregunta, Gil, sí hay una oración que yo tengo, pero que la hago en lo privado, definitivamente por las razones ya expuestas, donde pongo de arriba hacia abajo todas mis capacidades en la presencia del Señor. En resumen,
Señor, permíteme que mi inteligencia adquiera cada vez más conocimiento para servir mejor. Haz que mi conocimiento me lleve a tener una visión muy profunda sobre mis pacientes en todos los ámbitos. Permíteme que ese conocimiento me haga perfectamente más abierto a escuchar al otro. Haz que mi palabra sea veraz y oportuna y adecuada, que mi corazón sea caritativo, que mi personalidad sea asertiva en todos los ámbitos, que mis manos sean rápidas y hábiles en todos los procesos médicos y administrativos, que mis pies siempre sean ligeros para ir al encuentro del otro que más me necesita. Y Señor, permíteme, Señor, que a través de mi profesión pueda yo seguir evangelizando como San Lucas Evangelista, que a través de mí tú te hagas presente y ser el mensajero de la medicina de Dios como San Rafael Arcángel. Concédeme, Señor, a través de estos hermanos, diáconos, médicos, que sirvieron a tu presencia, el podernos unir entre nosotros y poder estar a favor de la vida y a favor de la dignidad humana. Permíteme, Señor, a través de San José María de Yermo y Parres, gigante de la caridad, atender a todos con esa caridad, empezando por mí, conmigo mismo, porque nadie da lo que no tiene. Entonces, en esta oración hago remembranza, hago recuerdo a la presencia de estos grandes amigos como San José Moscati, que dieron su vida, que dieron todo lo que tenían al servicio de los demás. Permíteme tomar esa oración para poder hacerlo con mis demás pacientes en algún momento que regrese al campo de la medicina, ¿no? Esta situación, como lo mencionas, es difícil en las instituciones. Sin embargo, pues nos queda seguir trabajando por ello, ¿no? Porque nos corresponde seguir haciéndolo, nos corresponde seguir dándoles asistencia al prójimo. ¿Cómo sigues enfrentando esto? Pues te decía yo que tengo muy en presente estos hermanos diáconos, sacerdotes, Santos Cosme y San Damián. Cosme y Por Damián. cierto, aquí en la Arquidiócesis de Puebla tienen una capillita ahí por la región de Cholula, para nuestros amigos de Estados Unidos, de Canadá, que alguna vez quieran visitar México, sería una gran oportunidad de conocer esta bonita capilla chiquita, todavía con reminiscencias barrocas y neoclásicas. Es una comunidad muy pequeña, pero que sería muy bonito que se dieran una vueltecita, un pequeño viajecito visitando esta pequeña capilla. Y bueno, ellos los tengo muy presentes porque al ser hermanos, al ser diáconos y al presentarse también como médicos en el servicio de los demás, ellos han sido como la guía junto con los otros sacerdotes, con todos los otros religiosas, monjas y santos y santas ya reconocidos por la iglesia, porque son el camino a seguir en momentos más difíciles. Es levantarse todos los días temprano, hacer la oración, hacer la agenda del día, ver cómo puedo ser más efectivo para brindar mejor mi servicio a los más que se puede en el día y a veces hasta en la noche. Y aparte de tu trabajo como médico, como sacerdote, ¿cómo es tu vida social? ¿Cómo interactúas con esta espiritualidad en la vida de Álvaro? O sea, porque está Álvaro médico, Álvaro sacerdote, pero Álvaro tiene familia, tiene amigos. ¿Cómo interactúas con esta espiritualidad, con este ejemplo? Claro, pues te diré que toda mi vida fue trabajo, te acordarás, cuando estuvimos aquí en México, Puebla, en las ambulancias, terminaba yo mi trabajo en las parroquias, Sí. me iba de los hospitales, luego las ambulancias, programas de radio, programas de televisión, daba yo clases. Entonces, generalmente durante muchos años no tuve cuidado de mí como persona en el terreno interior, en el terreno social. Hoy que ya estoy grande, que ya la edad me está pegando, creo que a todos, creo que se puede notar Sí. en algunas canas por aquí, ya siento la necesidad del descanso, ya siento la necesidad de estar en silencio, de visitar a mis amigos, de hablarles por teléfono. Y amigos y amigas, estamos al servicio de los demás. Es importante el ejercicio espiritual, es importante la oración, es importante esa comunión con el Señor, es importante el silencio,
pero también no descuidar esa parte social que todos tenemos, porque dice el dicho muy mexicano, que entre cuatro pesa menos el muerto. Es importante esa capacidad social de no perderla, de estar abiertos al cansancio, decir, ya no puedo. Señor, permíteme hoy ya no atender el teléfono, permíteme hoy dormir, porque ya estoy agotado, ya estoy cansado, y para darte mayor gloria a ti necesito estar bien, necesito cuidar mi propia salud porque es un don que tú me diste para darte gloria. Y la salud, desde el punto de vista etimológico, la misma palabra, salud, que significa salvación. Entonces, permíteme cuidarme mi salud por salvación, ya que es mi elemento para poderte darte gloria a ti en todo lo que hago. Entonces es válido sentirse cansado, es válido decir, hoy no voy a atender a nadie, hoy necesito a mis amigos, hoy voy a hablarles por teléfono, hoy voy a salir con ustedes, con los amigos, con las amigas, al cine, al teatro, a un restaurante, fuera del contexto pandemia, claro, por supuesto está. Y entonces es importante esa parte de decir, no más, hasta aquí llego. Inclusive el Señor nos da testimonio de eso. Descansemos fuera de la gente. Y llamaba a sus mejores allegados dentro del grupo de los 12 y se dedicaban a descansar un momento. Es importante, amigos y amigas, que cuando en nuestro servicio nos demos cuenta que empieza a aparecer la impaciencia, el coraje, la intransigencia, la falta de dormir, la necesidad de estarme fugando a través de muchos elementos como la televisión, el celular, el alcohol y otras cosas más, empecemos a buscar ayuda, porque siempre va a haber alguien que está con nosotros. La soledad es buena, es necesaria y el Señor nos dio testimonio de ello, pero la solitariedad es un virus que nos va a lastimar, que nos va a dañar nuestra propia salud, y ya no teniendo salud difícilmente daremos gloria a Dios. Tocaste un punto muy importante, digo, bueno, todo lo que nos hablas nos llena mucho, nos enriquece, pero esa también, ese cuidado que debemos de tener para nuestro cuerpo. Muchas veces, como dices, hacemos todo, trabajamos ciertas horas y tomamos bebidas energetizantes y tomamos que los suplementos alimenticios y todo porque no nos alimentamos correctamente, porque no dormimos adecuadamente, por toda esta situación, el estrés, dolor de cabeza, etcétera, mil cosas. No cuidamos nuestro cuerpo, nuestro organismo. Sin embargo, es algo muy importante que tenemos y que Dios nos ha dado. Es un templo nuestro cuerpo, es un templo que debemos de cuidar y de preservar. Eso es muy importante, como lo mencionas, dárselo a conocer a nuestra gente y a nuestros pacientes, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho tu forma de ser, ¿no? Como personas, como seres humanos, todos tenemos ese desgaste, necesitamos ese taller físico, espiritual para podernos renovar, ¿no? Y entonces, hago un resumen. Ese encuentro con el Señor a través de los sacramentos, a través de la Eucaristía, ese silencio para aprender a escucharte, qué te está pasando, para aprender a conocerte. Eh, esa, ese pedir ayuda cuando ya no podemos es importante, no dejarlo de lado. Y esta capacidad social, pero no descuidar esa parte también física, que tiene mucho de señalamiento, sobre todo en esta línea de San Agustín, alguna línea franciscana por ahí en la espiritualidad antigua, donde se considera el cuerpo como algo malo. Y entonces hemos arrastrado, al menos en la cultura latina, no sé allá, Estados Unidos, Canadá, como sea, pero aquí en México todavía tenemos mucho ese estigma de no cuidar el cuerpo porque es vanidad. Y si es vanidad es pecado, y si es pecado está mal, y si está mal Dios no lo permite, Dios no le gusta. Y entonces empezamos a descuidar el arreglo personal, el baño diario, el deporte, y empezamos con las llantitas, y empezamos con la pancita, y empezamos con la papada, y empezamos a subir de peso, y empezamos con los problemas de presión arterial alta, los problemas de diabetes, el síndrome X, y a final de cuentas echamos a perder nuestra salud. ¿Qué podemos hacer y qué podemos presentar ante el otro que está así? Sobre todo yo creo que lo primero es
nuestra persona. Recordemos que desde el punto de vista empresarial, antes de vender un servicio, antes de vender un objeto o algo, lo primero que hay que vender es la imagen. Entonces, amigo y amiga, el producto más difícil de vender hoy por hoy es Cristo. Y tú y yo somos la imagen viviente, factible, visible del Dios invisible. Como te ven a ti, como me ven a mí, lo pueden percibir a Él. Tenemos que vender este gran producto a través de nuestra persona, a través de nuestra forma de mirar, a través de nuestra forma de hablar, a través de nuestra forma de hacer las cosas, de nuestra forma de caminar, de nuestra forma de arreglarnos, que dejemos un poquito las concepciones anticuadas de que no te pongas guapo, no te pongas sexy, no te pongas linda, porque todo es pecado y no es cierto. Tenemos que darle gloria a Dios con todo lo que somos por dentro y por fuera. Tenemos que vender el producto más caro, que es Cristo, a través de ti, a través de mí, porque lo que tenemos que vender siempre a nivel empresarial, lo primero siempre es la imagen. Y fíjate que también un día un padre nos comentaba eso precisamente. Si vas a hacer ayuno, ofrece tu ayuno, pero que la gente no vea que estás ayunando, porque hay gente que pareciera que se le está pasando muy mal, ¿no? Al contrario, estás haciendo un ayuno, ofrécelo, arréglate, vístete. Tú sabes que lo estás haciendo, pero que la gente no lo perciba, que no lo note. Vas a ir a la iglesia, arréglate, vístete como si fueras una fiesta, vas al encuentro con el Señor. O sea, Así es. tenemos que publicar esto, o sea, que la gente lo conozca, ¿no? Muchas veces, ir a misa es que ir a misa, bueno, nada más agarro esto, te levantas de la cama y vas a misa, no, arréglate, o sea, vas al encuentro con nuestro Señor, es lo más exacto, afeítate, ¿no? Es lo más importante que hay, o sea, darle este momento a Él, o sea, Claro, fíjate que hay un autor que no es cristiano católico, es pastor, es hijo de pastores, John C. Maxwell, tiene muchos libros, es empresario, y él nos habla sobre liderazgo. Y es importante darnos cuenta que para vender a Cristo tenemos que venderlo de una manera, no solamente el producto excelente calidad, que ya en sí mismo ya es, sino el ropaje que tiene que tener ese producto para ser vendible. Y ese ropaje somos nosotros, somos sus hijos, somos sus hermanos, y tenemos que hacer lo mejor, estar lo mejor posible para vender este gran producto. amén, así es. Y digo, qué gran publicidad tenemos ahorita con estas palabras que tú nos estás diciendo, de poder hacerlo así, de poder llegar a nuestros hermanos, a nuestros enfermos, a nuestros pacientes, con estas palabras, ¿no? Que sepan que no están solos, que sepan que nuestro Señor está aquí con nosotros y que trabajando y uniéndonos con Él en la Eucaristía y todo tiene solución, todo se logra y dejarlo todo en sus manos, ofrecer este dolor, este sufrimiento en sus manos y de verdad que una vez que lo hace uno, lo sientes, Claro. lo sientes, él se vuelve nuestro cirineo, Él nos ayuda, nos da esa cruz que Él sabe qué es lo que soportamos, hasta dónde toleramos, hasta dónde podemos, pero aún así Él se ofrece a ayudarnos a cargarle. Entonces, es increíble, de verdad. Así es. Bueno, Álvaro, de verdad agradezco mucho este tiempo que nos has ofrecido, agradezco tus palabras. Lo vuelvo a repetir, no será la última vez que sigamos aquí, te estaré pidiendo que en algún momento que tengas libre, que nos compartas más información, nos compartas tus experiencias y seguiremos aquí en contacto. Te lo agradecemos mucho, todo el equipo de Grupo Moscati, te mandamos un abrazo, un saludo, pedimos Dios te bendiga, te cuide. Y bueno, y seguimos aquí en contacto. De verdad, muchas gracias, Álvaro. Claro que sí, gracias a ti, Gil, y a todos tus amigos que nos ven y nos escuchan en Canadá, Estados Unidos y en el resto del mundo. Felicidades, muy buenas tardes. Gracias, Álvaro, Dios te bendiga. Nos escuchamos la próxima ocasión. Gracias a todos. Recuerden sanjoserradiocanadá.com. Si tienen alguna sugerencia, algún comentario, déjenos su información en el correo electrónico grupomoscati@gmail.com. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Hasta la próxima.
Encontremos juntos fuerzas y ánimos cuando el dolor y la desesperanza entren en nuestras vidas. La enfermedad del cuerpo se salva con la redención del alma. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia. Esta señal nos lleva al encuentro con Dios.